Buenas noches. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Víctor Gómez Casanova se complace en presentar el programa Víctor en Vivo. Otro nivel de información. Víctor en Vivo. Y con ustedes, Víctor Gómez Casanova. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información, teniendo la oportunidad en esta ocasión de compartir con una distinguida dama de la vida política, social y profesional con una amplia trayectoria, la licenciada Alexandra Izquierdo, directora de la Oficina Nacional de Estadísticas y una amiga muy querida. ¿Cómo está usted? Muy bien. Primera vez que yo entrevisto a doña Alexandra. Sí, señor. Estoy muy nerviosa. Nada más falta que tengamos aquí a Quiquito, al señor Peña, a Clara y a Modesto. Y a Modesto. Y obviamente a los sushi. Los sushi, claro que sí, claro que sí. Qué placer, qué bueno tenerla aquí en esta conversación amena. Gracias, sí, no, el placer es mío, Víctor. Imagínate, para mí un honor y una satisfacción poder estar aquí contigo. Qué bueno, qué bueno. Antes de entrar en la parte oficial, digamos, de las estadísticas y todo el desempeño que usted ha venido haciendo, y también de la parte política, yo quiero hablar con la mujer. Alexandra Izquierdo se ha convertido en los últimos años, sin mencionar cantidad de años, pero Alexandra Izquierdo se ha convertido en un ícono, en un símbolo de lo que es la mujer profesional, ejecutiva, activa. Alexandra tiene una trayectoria, entonces, ojo, hoy usted encuentra varios perfiles como el de Alexandra, pero cuando usted empezó como directora de impuestos internos, en aquel momento impuestos sobre la renta, no habían tantos perfiles de mujeres destacadas como usted, proveniente del sector privado, porque usted primero se destaca como una de las principales ejecutivas de empresas corredoras de seguros en el país, y entonces después da el salto a la administración pública de la mano del presidente Balaguer, nada más y nada menos como directora de impuestos internos, en ese momento correcto. Impuestos sobre la renta. Entonces después su trayectoria política como candidata en el Partido Reformista, después también su apoyo al Partido de la Liberación Dominicana. O sea, es una carrera política muy dilatada, pero como mujer ha ido venciendo obstáculos y ha ido presentando situaciones que le han merecido la admiración y el reconocimiento de la sociedad, independientemente de que se coincida o no, se simpatice o no con las causas que usted enarbola. ¿Cómo se siente usted como mujer al haber logrado ese desarrollo profesional y político? Primero, algo que quiero aclararte, Víctor. Cuando yo inicié en la vida pública, ¿verdad? Vamos a llamar. Ya tenía mi trayectoria profesional, aunque tenía corta edad todavía, ¿verdad? Pero yo desarrollé hasta una empresa propia, un emprendimiento que en aquella época pues no se le llamaba así, desde los 30 años, que es la empresa de corredores de seguro Peña Izquierdo SRL, que lleva hoy día mi hija y mi esposo, que tiene 37 años. No había pocas mujeres en la vida pública, realmente sí teníamos. Yo tenía personas a quienes, diríamos, emular y ver y admirar. Por ejemplo, Eliseo Marte de Barrios, ay, doña Eliseo, que acabamos de perderla. Ella era la ministra de Finanzas, secretaria de Finanzas en aquella ocasión. Estaba Zoila Medina. O sea, había, mírate, ¿tú sabes por qué recuerdo eso? Que había muchas mujeres. Balaguer usó siempre mujeres, desde el año 1966. Todas las gobernadoras. Todas las gobernadoras, acuérdate. Entonces, en esa ocasión, cuando yo inicio la vida pública ya al lado del presidente Balaguer, había elecciones próximas y se hicieron unas publicaciones de las mujeres que estaban en el tren gubernamental, y yo recuerdo que se publicaron 2 páginas de fotos. Tengo eso así, no la tengo totalmente fresca, pero sí lo recuerdo, y fue un tema que causó mucho impacto, pero es que la realidad es que Balaguer sí tenía muchas mujeres a nivel alto, porque eso es muy importante. A veces vemos mesas directivas donde tú no ves una mujer. Yo las retrato muy a menudo para ver, vemos mujeres muy capaces, muy preparadas, pero se tiene mucho en un nivel medio, vamos a llamar.
no necesariamente bajo, pero sí medio. Cuando tú subes en la pirámide, pues entonces ya hay menos mujeres en la vida pública, pero también en la privada. En la reunión que hubo en el Palacio ayer de los grandes empresarios de este país, no había una mujer. No estaba en esa foto que yo vi, me extrañó no ver a Ligia Bonetti, que es una mujer de las grandes empresarias nuestras. Elena, Yandra Portela. Sí. Como empresarias. Circe no entra ya como gremialista, ya como vicepresidenta ejecutiva de la Entonces, Asociación de Industrias. yo sí te puedo decir que me siento satisfecha por el tiempo y la manera en que he podido desarrollarme siendo mujer en el espacio público. Y donde, como tú señalabas, quizás he logrado respeto, no obstante la larga trayectoria, porque ya estamos hablando de alrededor de 25 años. Cuando yo empecé en la vida, ya en el tema público, que fue en la compañía de seguro San Rafael, fue en el 93. O sea que ya estamos hablando de 25, 24 años. ¿Cómo se origina, doña Alexandra, su cercanía con el presidente Balaguer? ¿Cómo usted le conoce? ¿Cómo lo trata? ¿Y de dónde nace o cómo nace la propuesta de él invitarle a formar parte de su gobierno? Mira, es un tema bonito y raro al mismo tiempo. Yo nunca fui del Partido Reformista hasta el año 1998 o 99. Y no tenía ningún tipo de relación con el presidente Balaguer. Llego a la compañía... ¿No, 88? No, perdón, 93. Yo fui al Partido Reformista en el año 1999, aunque salí regidora en el 1998. Pero no era todavía del partido. Pero la relación con Balaguer fue previa. La del presidente Balaguer inicia cuando yo fui nombrada en rentas internas en el 1994. Ahí yo lo empecé a tratar. ¿No cuando la designó en San Rafael? En San Rafael a mí acuérdate que eso era de Corde, y la persona que me pide que tome el puesto de administradora de la compañía de seguro fue Eddie Antún, el hermano de Quique Antún. Que Eddie era director de Corde. Eddie era director de Corde y él era mi cliente de seguro cuando él estaba en Rosario Dominicana. O sea, el vínculo no venía ni siquiera en absoluto por el lado de Quique, sino que yo a él lo traté directamente, pero en el ambiente de seguros. Por eso es que cuando él lo nombran en Corde, él empieza a mover directores y administradores de las empresas de Corde, y cuando llega a la de seguro, ¿en quién piensa? Es en mí. Escúcheme, para los más jóvenes, Corde, Corporación Dominicana de Empresas Estatales. Entonces el Estado tenía una fábrica de saco, una fábrica de vidrio, una fábrica de clavo, tenía una compañía de seguro, tenía una fábrica de zapatos, o sea, una de aviación, compañía dominicana de aviación. Corde era como un holding de empresas estatales, eso venía desde la época de la dictadura de Trujillo, y entonces el Estado heredó todas esas empresas, y entonces se designaba a una persona como director de Corde, que era el director del holding de todas las empresas, y entonces la compañía de seguros San Rafael era una empresa ya hoy desaparecida. Que hoy es Seguros Banreserva. Hoy, exacto. O sea, fue transferida. Se pasó a la compañía al Banco Reserva. Entonces, la compañía de seguros San Rafael era del Estado, se llama San Rafael por Trujillo precisamente, porque se fundó. Entonces, doña Alexandra fue llamada por Eddie Antún para ocupar la dirección de Seguros San Rafael. Correcto. Que era parte de Corde. Efectivamente. Entonces, ahí empieza mi vida pública, en cierta forma. Lo que no me fue de mucho agrado, no me adapté a la vida pública, o sea, yo no tenía idea, no tenía el conocimiento, no me adapté, yo no entendí lo que era el estar en el Estado Dominicano. Cosas que pasaron y entonces pues decidí renunciar a finales, en muy corto tiempo, en 9 meses, que ahí pues a mí, la que era superintendente de seguros, doña Persia, Anicia Ricci de Mercedes. Antes de ser directora de aduanas, sí, ella estaba de la superintendencia de seguros. Cuando yo le dije que iba a renunciar, ella me dijo que a Balaguer no se le renunciaba.
Y yo le dije, bueno, a mí quien me nombró fue el director de CORDE, a quien yo le voy a renunciar, el director de CORDE. Como tal lo hice, porque no me adapté, vamos a llamarle. Entonces... Nunca en ese lapsus de esos 9 meses como directora de Seguro San Rafael, nunca despachó con Balaguer. No, todo era con el director de CORDE. Fui el 14 de mayo, en ese periodo, el 14 de mayo, el día del seguro, él recibía a los principales aseguradores en el despacho de él. Y yo fui parte de esa comisión, ahí prácticamente lo conocí, yo nunca había saludado a Balaguer, nunca había estado con él, ni él sabía quién yo era, en absoluto. Entonces yo fui en esa comisión y ahí lo saludé, un saludo de cortesía. Entonces, cuando salgo de San Rafael, lo que hago es que renuncio a CORDE, al director de CORDE. 4 meses después, ya nombrada a doña Anicia, es que entonces el director de Rentas Internas estaba vacante, que había sido Quesada, José Quesada, lo habían mandado a Nueva York, al consulado de Nueva York, y tenía 4 meses sin un director la institución. Entonces, conversaciones en el despacho, tú sabes que los recaudadores iban todas las noches a donde el presidente. En una conversación, la directora de aduana le dice... Ya la señora Anicia había pasado de la superintendencia de seguros a la dirección de aduanas. Hacía un mes o algo así. Entonces, comentan que las recaudaciones estaban flojas, entonces se comenta que la dirección de rentas internas estaba vacante. Entonces, él dice que no encontraba a nadie para ese puesto. Entonces, ella, doña Anicia, le dice que ella sabía de una persona, le da mi nombre, y ahí él le dice, inclusive, ¿y qué le pasó a ella que renunció de San Rafael? Lo cual es cierto lo que decía doña Anicia, que a Balaguer no se le renunciaba, porque como él sabía eso, yo había renunciado, yo tuve 9 meses en ese puesto, ese es un cargo que pertenecía a CORDE, bueno, entonces finalmente él mandó a hacer un decreto para nombrarme esa misma noche, y ahí es donde yo empiezo. ¿Y cómo usted se enteró? Anicia le llamó. Ella me dijo, mira, va a haber algo mañana y tú no me puedes decir que no. Ay, yo le decía que no, que yo casualmente había pensado que el sector público no era para mí. Y yo le dije que no, que como ya me metí en ese lío, no, es que tú no me puedes hacer quedar mal. Y me enteré por radio después, porque leyeron el decreto al otro día por la mañana por la radio. Y ahí me enteré del nombramiento. Y entonces fue a juramentarse al otro día, me imagino. Y ese mismo día me fui a juramentar con mi papá, que sí había sido un hombre muy admirador del presidente Balaguer y pertenecía a la Comisión de Desarrollo que tenía Balaguer en una época, y papi siempre iba ahí. Fui a juramentarme con él y con mi esposo, con Tony, con el señor Peña. Con el señor Peña. Entonces, te diré que... yo le dije que yo no me juramentaba hasta que él no supiera que yo no sabía nada de esa posición. Digo, yo, presidente, yo no me juramento, yo no sé nada de donde ustedes me están nombrando. Yo solo sé que mi esposo saca la placa en ese lugar. Así mismo usted le dijo. Así mismo. Y él me dijo, no, a mí me han hablado muy bien de usted. Lo que tienen que los recaudadores se ayudan unos con otros, vienen aquí cuando quieren de noche y se intercambian conocimientos. Y digo, bueno, presidente, si usted se compromete a enseñarme, entonces yo cojo la posición. Y así se fue, me juramenté y estuve ahí por 2 años hasta que me pasó a impuestos sobre las rentas. Pero ese fue el periodo donde yo conocí a Balaguer, que es la pregunta tuya, que cómo lo conocí. Y no era yo miembro del Partido Reformista ni de ningún partido. Ni de ningún partido. Pero yo no era política. ¿Eso fue una escuela para usted? No, eso fue para mí ir a hacer una maestría, que casualmente fueron 2 años, porque ver a un presidente diario y además rendirle cuentas, no es verlo y es una conversación amena, rendir cuentas diario, entonces fue para mí eso fue tremendo. Algunos critican esa metodología, ese estilo del presidente Balaguer, de todas las noches reunirse con todos los funcionarios recaudadores y analizar cómo eran esas reuniones, qué le preguntaba, porque él le cuestionaba a ustedes, ¿no?
Mira, no siempre. Él no, era una entrega de información que no siempre él tenía preguntas, porque era todos los días. Pero sí de vez en cuando, y que cuestionaba qué pasó con esto, qué pasó con... Porque ¿En qué tal se cosa? lo conocía al pie de la letra y sabía exactamente los parámetros, más o menos cuáles eran las cantidades. Él tenía el conocimiento pleno de lo que era el tema de las recaudaciones. Aún siendo ciego, ¿no? Yo tenía que entregar todos los consulados, tenía que entregar los ingresos del tema de los pasaportes, de la visa de turista. O sea, el tema para él era sumamente importante, porque para él los ingresos era básico, porque él tenía el sistema de que al otro día, al mediodía, recibía el director de presupuesto. Entonces, lo que ya él sabía que tenía en banco, él sabía lo que podía disponer para gastar. Ese era el mecanismo. Sabemos que, por ejemplo, hoy día, pues, con toda la tecnología y una persona que pueda ver, no necesariamente tiene que estar recibiendo un recaudador. Pero él tenía la limitación de la edad, la limitación de su ceguera y la limitación de que en esa época todo era el procedimiento prácticamente manual. No existía hoy en la institución, como esas tecnologías en renta interna. Yo fui la que permití un proyecto del BID que lo encontré en proceso, pero que Quesada no le había interesado. Para automatizar. Para todo. automatizar. Y yo permití entonces que se empezara a automatizar. ¿Y cuál era la diferencia entre rentas internas e impuestos sobre la renta que finalmente se fusionó en lo que hoy conocemos como impuestos internos? Mira, rentas internas manejaba impuestos, unos cuantos impuestos, vamos a llamar, o sea, que los recaudaba. Pero la recaudación de los impuestos más importante lo tenía impuestos sobre la renta. Entonces, renta interna era, como yo lo puedo explicar fácil, es el banco del mismo impuesto sobre la renta. Por eso es que esto se puede fusionar tan fácil, porque impuestos sobre la renta no tenía colecturías. Las colecturías lo tenía rentas internas. Todo lo que recaudaba impuestos sobre la renta, más lo que recaudaba directamente rentas internas, que aparte de los impuestos incluían sellos, los ingresos de los consulados, los ingresos de todos del tema pasaporte, un sinnúmero enorme de impuestos. Pero los impuestos más importantes, como dice, sobre la renta, ya eso lo llevaba impuestos sobre la renta. Renta interna, entonces sí era quien recibía el dinero. Y entonces, ¿cuáles eran los funcionarios recaudadores? Usted como directora de renta interna, Anicia como directora de Anicia aduanas, como aduana, y Florencio estaba en un momento tuvo bueno, ahora no me recuerdo el nombre de él, antes que viniera Florencio había estado y lo habían quitado, pasó a ser ministro de Finanzas, secretario de Finanzas. Entonces, ustedes iban Después volvió a impuestos sobre la renta. Íbamos los tres, cada cual, yo tenía que cuadrar los ingresos de impuestos sobre la renta porque la colecturía era mía, era de renta interna. Entonces nosotros diario teníamos que cuadrar lo de la colecturía del país entero, que se recibía por fax y ese tipo de cosas, tanto la copia del depósito como los documentos que avalaban el cuadre de esa colecturía, que después se hacía ya con un poco más de detenimiento. Entonces eso se contabilizaba, se llevaba manual, y en las noches aduana tenía su colecturía. Aduana nos mandaba a nosotros, porque yo el informe lo presentaba yo, lo tenía completo yo, en cuanto a lo que eran los ingresos de impuestos sobre la renta, los ingresos de rentas internas y los ingresos de aduana, que los de aduana me los suministraba aduana por la noche antes de salir para Palacio a entregarle. ¿Qué hora eran esas reuniones? ¿La del presidente? Sí. Bueno, eso variaba 9:30, 10:30. Porque él trabajaba hasta tarde. Porque el presidente tenía un horario de que él salía del Palacio cerca de las 4 de la tarde a comer, se iba a la casa y regresaba alrededor de las 9:30 de la noche. Cuando ellos iban a salir de la casa, el general Pérez Bello nos llamaba, ya vamos a salir. Entonces ya, porque yo me quedaba en mi oficina ahí, aunque hubiera acabado de cuadrar y ya tenía mi trabajo hecho, esperando que nos llamaran. Entonces salíamos hacia Palacio a las 9:30, a las 10, a las 10:30. También en ese edificio era donde él votaba.
el presidente Balaguer votaba. Sí. Yo recuerdo que usted le acompañó a votar. Bueno, eso en las los elecciones otros del días 96. hice un cuento que el amigo Modesto dijo, ¿cómo? Tú no me habías dicho eso a mí. Lo comenté en un programa y fue que en el 96, en las elecciones de 16 de mayo, La primera vuelta. como eran hombres por la mañana, mujeres por la mañana, ¿verdad? Y hombres en la tarde, a Balaguer le tocaba de tarde. Entonces yo voté en la mañana y en la tarde lo fui a buscar porque él votaba en renta interna. Entonces, cuando ya entro a su despacho, presidente, ¿cómo le va? Vine a buscarlo para ir a votar. Dice, yo no voy a votar. Y ya tú sabes, para mí fue quedarme eclipsada, porque no podía decir nada, no podía decirle ningún comentario a eso, simplemente cambiar el tema. Y después, pues sí lo fui a buscar para la segunda vuelta, que sí fue a votar. Sí. Fue a votar. ¿Qué cosa tiene la política? Bueno, no votó por Jacinto, el candidato de su partido, su vicepresidente en primera vuelta, y sí votó por Leonel en la segunda vuelta. En la segunda, porque yo igual lo fui a buscar, lo llevamos ahí a renta interna, que yo tuve una anécdota. Estábamos cambiando el ascensor y por poco no está listo, porque se votaba en un piso que había que subir un piso, y el presidente tenía que subir en el ascensor, y aquello fue terrible, hasta que por fin él casi lo estrenó. Mire, entonces, para cerrar con este tema, de la manera en que lo iniciamos, por el tema de el desarrollo que ha venido teniendo la mujer dominicana en diferentes escenarios, pero tomándola a usted de ejemplo, tanto en el orden profesional como en la vida pública y en la parte política, ¿entiende usted que la mujer ha ido ganándose el espacio que desde hace años tenía merecido? Mira, yo tengo un tema con el tema nuestro y en el tema político, por ejemplo. Y es que pienso que nosotras no estamos donde se toman las decisiones políticas. Llámese dentro de los partidos políticos, en los estamentos donde se toman las decisiones. No hay la suficiente cantidad de mujeres y no se han desarrollado para fines de que las decisiones no sean tomadas exclusivamente por los hombres. Y eso entiendo que hace su efecto en las decisiones para fines de la mujer y beneficio de la mujer en la política. Yo le digo mucho lo siguiente: yo no he tenido problema como mujer para llegar a donde yo me he decidido llegar. Si hay cosas que no la he alcanzado, tengo que decir que es porque no me he dedicado a buscarla. Pero tengo una anécdota, no una anécdota, un dicho, que yo estaba siempre en contra de la cuota femenina. Porque siempre, eso que te acabo de decir, que no he llegado donde no he querido dedicarme a hacerlo, me ha pasado en la vida privada también, desde muy joven. Nunca tuve obstáculos como mujer, inclusive en el matrimonio. Entonces, sí, después hice un análisis y he hecho la siguiente comparación. El que yo coma todos los días no quiere decir que todo el mundo come. Entonces, porque yo he tenido una experiencia de vida en ese sentido como mujer, no quiere decir que todas las mujeres no han tenido dificultades como mujer. Y de ahí viene el que es verdad que las cuotas son importantes, porque eso le puede garantizar a la mujer la seguridad de que va a haber un espacio que sí ella lo va a poder ocupar. Reservado para ella. Exacto. Siempre yo con la ilusión y el deseo de que llegue un momento donde no sea necesaria la cuota, en la medida que la mujer crece y obtiene el espacio que necesita en la política. Y lo comparo también con las cuotas, con las leyes de incentivo turístico que desaparecieron solas porque dejó de ser necesario incentivar a que tú invirtieras en turismo, porque ya llegó un momento que se entendió que sí, que esa era una buena inversión. Igual que pasó con las leyes de incentivo industrial. Entonces, con la cuota de la mujer, todavía se necesita. Entonces, no sé si con esto te contesto. Pero vamos avanzando. La pregunta, pero claro que sí, que se avanza, ¿no? Pero como usted señala, pero no lo que se debería. Ver más mujeres
en los organismos de dirección. De dirección de los partidos, de donde se toman decisiones. Ok. Vámonos a la Oficina Nacional de Estadísticas. Un nuevo reto para Alexandra Izquierdo. Después de haber tenido un desarrollo en distintas posiciones gubernamentales, llega a la Oficina Nacional de Estadísticas. Y en honor a la verdad, la percepción es que usted ha venido a revolucionar esta oficina, usted ha venido a socializar más los temas de estadísticas, usted le ha mostrado a la sociedad la importancia de la estadística para la planificación de políticas públicas. Tuvo un evento muy interesante la semana pasada, donde usted presentó, porque se ha también relacionado con organismos internacionales y con figuras internacionales para profundizar más, perfeccionar más el tema de estadísticas, y usted tiene un gran reto para el año que viene, que es el censo. El censo de población y vivienda. Tú empezaste diciéndome que ha sido un reto para mí el estar dirigiendo la Oficina Nacional de Estadística. Y no hay dudas. Y yo desde el principio lo entendí así. Y te voy a decir que para mí ha sido un reto fascinante. O sea, yo me he sentido motivada, me he dedicado, me he entregado, y obviamente en la medida que tú reconoces cuál es tu capacidad y cuál es tu debilidad, tú tienes que saber por dónde manejarte y con qué tú necesitas tener un buen equipo. Yo no soy técnico, es una institución verdaderamente técnica por lo que hace, ¿verdad? Y la importancia de lo que hace. Pero mi fuerte es la gerencia. Entonces, en ese sentido, yo me he empeñado en manejar una institución que tiene excelentes técnicos, que los encontré ahí, muchos, y que cada día más desarrollamos productos nuevos, que, como tú dijiste, damos a conocer lo más que se puede lo que es la institución que tiene. La Oficina Nacional de Estadística, por eso te digo que es fascinante, es la brújula del barco. Entonces tú necesitas tener datos para tus políticas públicas y privadas. Entonces, lo que allí se produce y lo que allí la gente demanda y lo que todavía se puede hacer, porque es una oficina que tiene mucho que hacer todavía. Pero me imagino que su principal adversario es la falta de cultura de nuestra sociedad en registrar las estadísticas. Mira, no hay cultura estadística suficiente todavía en nuestro país. Creo que eso es lo que tú más o menos quieres decir. Y eso se desprende hasta del propio oficinas públicas. Pero también tiene mucho que ver con los celos que se tienen con los datos que tú manejas. Que yo no le quiero decir. Tú no lo quieres, y lo que debe ser y hacerse es entregar los datos a la Oficina Nacional de Estadística. Nosotros nos conviene que todas las instituciones tengan sus departamentos de estadística, que nos las puedan suministrar para nosotros elaborarlas y ofrecer estadísticas ya generales para fines de que se pueda todo el mundo nutrir de esas estadísticas. Siempre bajo el esquema de lo que dice la ley, anonimizadas. O sea, nosotros no podemos, por ley, prohibido y sancionable, ponernos a dar nombre de nada, y en absoluto nunca se ha visto que nadie se ha quejado de que se ha dado una información desde la Oficina de Estadística que se ha dejado saber de quién es. Eso es muy interesante. O sea, yo puedo ir a la Oficina Nacional de Estadística como ciudadano y preguntar cómo está el consumo de cerveza. Y usted me da, como directora de la Oficina Nacional de Estadística, el reporte. Pero usted no puede decirme cuáles se vendieron de esta marca o cuáles de aquella. Para nada. Inclusive nosotros no cuidamos de que tú no lo puedas deducir. Hay sectores que la información hay que saberla manejar, porque tú fácilmente puedes determinar ese es esta empresa, esta empresa y esta es aquella. O sea, si yo voy y le digo, ¿cuántas cervezas se han vendido en botellas verdes? No, y además tenemos aquí empresas muy grandes y otras no tan grandes, que desde que tú veas mucho los datos muy
muy claro, vas a saber de quién es una y de Claro, quién es la porque otra. pueden utilizar esas informaciones para fines de competencia. Entonces, Ok. eso es algo donde nosotros siempre, es de las cosas que nosotros tenemos una encuesta nacional de actividad económica y esa a veces nos da un poquito de trabajo que nos den la información porque está basado en los estados financieros de las instituciones. ¿Y cómo ha sido esta experiencia durante estos 2 años y medio, casi 3 años, al frente de la Oficina Nacional de Estadística para Alexandra que Izquierdo? yo me siento, ¿qué te digo? Te dije ya que ha sido fascinante, pero al mismo tiempo no puedo decir que es realizada porque quiero que sí seguir trabajando y entregándome a la institución. Pero estoy muy satisfecha, muy satisfecha. Y la satisfacción la obtengo de la gente, tú sabes, o sea, yo siento que he recibido mucho apoyo y que la gente me dice y entiende que hemos hecho una buena labor. No obstante, a mí eso nunca me embriaga, sino que continúo en el diario de aportar y de buscar siempre algo más adelante de lo que debe haber en la institución. Tú hablaste de esa conferencia que hicimos ahora, fue una conferencia sumamente interesante, la gente le gustó el tema y le gustó lo que fueron los informes, los temas que se trataron en la conferencia, los dos conferencistas internacionales que vinieron, uno de CEPAL, otro del BID, los mismos panelistas, el moderador que fue excelente, que fue Alejandro Fernández W., que hizo una moderación excelente porque es economista y sabía manejar lo que se estaba allí hablando, y era de datos e innovación. Y el tema del censo, porque la última experiencia no fue muy agradable en cuanto a la confianza y a la credibilidad que la sociedad le ofreció al trabajo realizado por la ONE. Eso es, y tú lo dijiste también al principio, que ese es un reto para mí. Un reto para mí porque no estaba en el 2010 y porque soy la responsable de la ONE, por lo menos en el ¿Para cuándo está pautado? Nosotros tenemos una fecha tentativa, porque la fecha la tiene que dar el presidente de la República la tiene que dar por decreto. ¿Qué fecha tentativa tentativa tenemos octubre, del 2020. del 14 de octubre del 2020, el levantamiento, porque es la única manera de hacer el project manager, o sea, programarnos. Sí, tenemos la fecha con todo y decidir, asumiendo que ese día salimos a la calle. Sí, pero ojo, quizás las personas pudieran creerse que el censo va a ser en octubre del año que viene. No, el censo se está trabajando desde ahora. El censo tiene 3 años ya trabajándose con él. Sí, porque ustedes se preparan todo. Un censo dura 5 años. Después de levantado, tiene 2 años de explotar la información. O sea, ya están listos los cuestionarios, mira, ya ustedes tienen presupuestado la cantidad de personas, la división geográfica. El primer trabajo que es el más complicado que se hace en un censo es la cartografía. ¿Por qué? Porque tú dijiste la división geográfica, etcétera. Bueno, pero ese levantamiento... Sí, pero ahora Google Earth ayuda un poco. Ayuda a ese cartógrafo que tú mandas a la calle. Porque Google Earth, que estamos trabajando con eso, claro, con tablet, inclusive ahora posiblemente usemos drones para ayudarnos. Pero aún las imágenes de los drones hay que ir al campo. ¿Por qué? Porque tú estás viendo... Se ve diferente desde allá arriba aquí abajo. No, pero tú ves un techo. Pero ese techo tú no sabes si hay de 3 pisos, de 4 pisos, de 5 pisos. Tú tienes que ir, identificar la vivienda, numerarla y tenerla en un plano que primero es digital, pero que finalmente tú tienes que entregar un mapa al que va a salir a la calle con todo lo que va a haber en ese lugar. Eso no se había hecho nunca, ¿eh? Eso no fue así en el 2010. Ahora vamos a tener... ¿qué tenemos? Por ejemplo, aquí estamos viendo... La población. De la página de la Oficina Nacional de Estadísticas, del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010, el Distrito Nacional tuvo un total de 965.040 personas registradas. De esas, 504.137 mujeres, 460.903 hombres. Muy bien, muy bien. Sí, esa es la página de la Oficina Nacional de Estadísticas. Que es una página rica en información. Muy rica. Es importante que la gente se decida a ir y entrar y navegar en esa página. Pueden entrar one.gov.do, aquí está la página, y ustedes pueden también en la pantalla, vamos a colocar
página web para que ustedes puedan, tienen mucha, pero mucha información. Es una de las mejores páginas porque hemos hecho comparaciones con otras oficinas estadísticas de otros países y la verdad es que le felicito porque tenemos una página con mucho más información que otras oficinas de estadística de otros países. Inclusive las visitas que tenemos son muy importantes, incluyendo, o sea, las cantidades, incluyendo internacionales que la visitan. ¿Y cómo está la capacitación? ¿Contamos con muy buenos técnicos, hombres y mujeres, capacitadas en materia de estadísticas en el país? Mira, ¿o tienen que nutrirse de nosotros asistencia todavía somos débiles en eso y tenemos, y aún nosotros, la propia ONE, tiene una Escuela Nacional de Estadística. Es que es medio aburrido. Cuando usted dice, o sea, me refiero a la percepción, o sea, hablar de estadística es, anda, a contar esto, a contar lo otro. Ajá, o sea, como que no despierta pasión, pero sin embargo, es apasionante. No, y qué herramienta más poderosa para la toma de decisiones. Correcto. Y los que trabajan, esos muchachos y mujeres y hombres que trabajan allá, realmente son unos dedicados y tú ves jóvenes. Los problemas que tenemos con todos estos muchachos y que se van, la oficina de estadística es el lugar donde mejor se preparan los estadísticos y es de donde más nos quieren llevar la gente. Por eso es que se nutren a veces de los empleados de la ONE, se lo lleva el sector privado y el público. Más el sector público que el privado. No nosotros tenemos 400, sin contar la gente que hemos ido ya a trabajar, hemos incluido para el trabajo de la cartografía. Ahí hay que darse y ahí llevamos más de 200 y pico de personas que están trabajando en ese levantamiento que te dije ahorita. Pero fijo somos 400 personas. ¿Cuántas personas se necesitarían para trabajar en campo los días del censo? A propósito, hay una estadística promedio de tantas personas por cada X, o sea, ¿cuántas personas está en capacidad una persona de censar? Sí. Se le va a dar a cada encuestador 80 viviendas. Es el segmento, 3 días del UPM, no, 7. 7 días, 7 días. Pero un segmento, no, eso son más de ahí, no es que eso junto tú le das eso y se le puede dar más después, el supervisor puede después asignarle más. Pero nosotros tenemos programado viviendas que iremos a visitar, alrededor de 3.400.000 viviendas. Y personal que vamos a necesitar entre supervisores, ya eso es levantamiento, y los encuestadores, alrededor de 50.000 personas. Wow. Eso hay que capacitar todas esas personas. Identificarlas. A nivel nacional, o sea, tú tienes que irlos a buscar a sus lugares. ¿Están reclutando actualmente? Todo imposible. Si tú reclutas ahora, de aquí a octubre del año que viene, ya están haciendo otro trabajo, porque yo no lo puedo pagar desde ahora. Okay. Si le pudiéramos pagar, lo retengo, pero eso no es así. Ese trabajo se paga por los dos meses anterior a la encuesta, al censo. Y además se capacitan también en un periodo cercano, porque si no se le olvida. También. Se olvida lo que deben de hacer. Entonces todo eso es un trabajo muy fuerte que se va a presentar después de mayo del año que viene. ¿Por qué están pensando ustedes proponerle al presidente que emita la fecha, el decreto de la fecha para el censo en octubre? ¿Por qué el mes de octubre? En el 2010 fue en octubre también. No, fue en diciembre. ¿Fue en diciembre? Y no fue buen mes. Okay. No es un mes adecuado. ¿Y por qué octubre? Bueno, porque primero, descartado todo lo que sea de enero a mayo del 2020. Toca en el 2020, ¿verdad? Claro, pero de enero a mayo en medio de la campaña. Estamos en campaña. Si lo mezclamos con campaña, se politiza y se dañó. No, y se cuestiona la credibilidad. Totalmente. Sí. No podemos tener un encuestador en la calle, ni un cartógrafo. Estamos tratando de que todo el levantamiento a nivel nacional termine, por lo menos el de la calle, ahora en diciembre de este año. ¿Por qué? Porque de que un cartógrafo anda en la calle mezclado con la campaña política, mezclan el censo con política. No puede ser. Entonces, cuando se acabe la campaña, entonces es que vamos a empezar el proceso de reclutamiento, el proceso de capacitación. Todo eso nos lleva a octubre, porque esos meses, y además pienso que después del mes de agosto, o sea, cuando se termine la transición y eso, es que tenemos que tratar que el único tema sea el censo. El censo
es una responsabilidad de todos, Víctor. El censo no es de la ONE. La ONE lo ejecuta, vamos a decir, es el obrero el que se tiene que ocuparse de levantarlo. Pero si la gente no nos recibe, si la gente no nos da la información, no tenemos censo. Y el censo es el beneficio del pueblo, de todo el mundo. En la medida, la gente piensa que el censo es para saber cuántos somos. Y déjame decirte. Quizá eso es lo que menos. No, claro que lo que es lo menos, porque lo que dio resultado del 2010, en la misma ONE se proyecta todos los años de cuánto vamos siendo. Yo tengo, del resultado del 2010, que fueron 9 millones y tantos de personas, nosotros tenemos que son en este momento 10 millones, y eso es lo que nos va a dar el censo, la cantidad general. Ahora yo tengo que saber dónde está la gente, en dónde están ubicados, porque la gente hace asentamientos, se cambia de lugar, cómo está conformado ese hogar, cuántas hembras, cuántos varones, niños, adultos. Tenemos que saber. Los incapacitados, discapacitados también se tienen que medir. ¿Cuántas preguntas? Tenemos alrededor, el formulario anda por 59 en este momento. Por eso yo siempre digo, para yo preguntar cuántas personas hay en un hogar, no necesito 59 preguntas. Se pregunta qué piso tiene, si es de tierra, si es de cemento, el material de la vivienda, si le llega luz, si le llega agua. O sea, es vivienda y población. ¿Quién de los organismos, cuál es el que está más de cerca trabajando con ustedes en asesoramiento? ¿De los internacionales? Sí. Bueno, nosotros estamos tratando de hacer una alianza con la Oficina Nacional de Población y Vivienda, de el UNPA, porque esa es su especialidad y ellos han hecho, técnicamente tienen un expertise interesantísimo a nivel de muchos países, y ellos pueden ser un gran apoyo para nosotros, como también ellos han hecho, hay países donde se le ha entregado el censo a ellos para que ellos lo hagan. Entonces estamos tratando de hacer un híbrido en ese sentido. Los países, ¿qué gobiernos, cuáles países tienen este tema de censo de población y vivienda y de estadísticas mejor estructurado? Bueno, o sea, un país que usted me diga, podemos tomar de ejemplo a tal o cual. Nosotros somos líderes en la región, déjame decirte. Inclusive tenemos un gran aval en todo lo que es la región de Centroamérica y el Caribe. Tanto así que ellos nos recomendaron, dentro de lo que es la gente del SICA, la parte de estadística, recomendaron a la República Dominicana para representar la región en París 21, que es un organismo de muchísima relevancia y en el cual yo participo en nombre de la región. Ahora, si vamos a ver, te puedo decir que México es extraordinario. O sea, México tiene unos avances en el tema de estadística fabulosos. Y por el otro lado, Colombia. Colombia también, el DANE, es un instituto de estadística de mucha avance también. Brasil también, pero nosotros estamos bastante bien, o sea, el país, y tenemos Chile, sí, Chile también. Chile inclusive pues recién hizo hace un par de años el censo porque tuvo que repetirlo, porque tuvo problemas y lo repitieron, pero Chile también. La CEPAL está en Chile y eso es por eso tú piensas que es Chile, claro, pero son dos cosas separadas. Doña Alexandra, ¿y quién lo vamos a hablar de política? Doña Alexandra, y tú otro lío en el Congreso y que si la reforma va y que si no va. Ese es un tema complicado en el día de hoy, Víctor. Yo debía necesitamos de estadísticas también para analizarlo. Yo debía haber dicho, bueno, tal vez hoy no es un buen día para ir donde viste. No, porque usted sabe que yo no le voy a... No, pero relajándote. Realmente vemos que las cosas, pues es una pena donde han llegado, no se puede dejar de decir, aunque no pertenezco al PLD, que el problema que se tenga hoy día en el aspecto político electoral lo esté formando un partido que está en el poder y que internamente es quien tiene toda esta situación que vivimos a diario y que ocupa todas las redes y que todo el mundo habla, producto de haberse empecinado un grupo en que simplemente se le pueda habilitar al presidente Medina su posibilidad de ser candidato. O sea, yo
tal vez me dirán que bueno, mira, ella sí lo ve fácil y nosotros que queremos que sea Leonel. No, no es eso, es que un partido como el PLD nunca, yo creo que si Juan Bosch dicen, como que dicen que si vive, vuelve y se muere, nunca debió haber llegado a estos niveles. Realmente aquel aprendizaje que teníamos siempre, que decíamos que nunca peleaban, que nadie sabía, si peleaban, peleaban adentro, que no tenían como esas exposiciones hacia afuera, mucho menos a los niveles en donde de querer hacer turbas y desórdenes en la calle, aunque hay derecho a protestar, sabemos que hay derecho a protestar, pero hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Yo no puedo amenazar con que yo me voy a ir a entrar al Congreso. Yo pienso que a eso había que tomarle medidas necesariamente. No se podía permitir que se llegara ahí, a ocupar el Congreso Nacional. O sea, de eso yo pienso que las autoridades han actuado con cautela. Eso ha evitado más problemas, o sea, de lo que la gente piensa que hoy han vivido con el tema del cerco. ¿Y cómo entiende usted, doña Alexandra, que pudiera resolverse esta situación? ¿Qué salida entiende usted que pudiera tener esta contradicción? Bueno, yo he dicho, y lo decía, y no sé si los puedo mantener, que el PLD no se divide, que el PLD no iba a llegar nunca a ese nivel de confrontación. Y mucho menos pienso que puede un partido dividirse en el poder, porque se ha dividido partidos en la historia, pero nunca han estado en el poder. Creo yo, no sé si yo no tengo buena memoria, tú tienes mejor memoria que yo. No, el PRD sí, el PRD... ¿Estando en el poder? Sí, claro, bueno, Jacobo Magluta y Salvador Jorge Blanco. Cuando Jacobo y Salvador, sí, es cierto. Don Antonio y Jorge Blanco. Es cierto. Pero lo que sorprende es que el PLD, como usted señala, es el único de los partidos políticos mayoritarios tradicionales que había mantenido una hegemonía, que había conservado una disciplina sin que llegara nunca ni hablar de estos extremos, pero ni siquiera de presentar diferencias públicamente. No, para nada, eso no es nunca lo que vivimos y conocíamos del Partido de la Liberación Dominicana. Esto es algo que ha sacado a todo el mundo de lo que es... ¿Le sorprendió? Bueno, yo no pensé que se llegaba a donde se está. Y sí ya tengo mis dudas de si no va a haber forma de evitar la división. Que no la tenía en absoluto. Yo he dicho en todo momento que iba a haber una negociación política importante, porque ambos grupos tienen bastantes personas y eso implica una gran negociación política, y que eso era lo que iba a pasar, siempre entendiendo bajo el apoyo del que el presidente Danilo Medina continuara 2024, porque los números le dan, y yo hasta decía siempre que el PLD siempre ha trabajado con números, que no es al ojo. El principal, diríamos, ejemplo siempre fue el propio presidente Fernández, que siempre trabajó con números de su trabajo, cómo estaban todos los partidos políticos, cuando tal vez en ese momento no se usaban tanto las encuestas. Entonces siempre mi argumento era, a la hora de ver los números y hacer los cálculos, se van a dar cuenta que a quien hay que apoyar es al presidente Danilo Medina, para poder ser una opción de poder otra vez el Partido de la Liberación Dominicana. Ese ha sido mi argumento, Víctor, que ya no sé qué decirte, ya estoy realmente pensando que no se están viendo los números y que simplemente hay una pasión desbordada, exacto, y que eso los va a llevar a una situación muy difícil, difícil. A raíz de estos acontecimientos de esta semana, hay sectores que ya ponen en duda que
el presidente Medina pueda introducir el proyecto de reforma o que legisladores que respaldan esta iniciativa lo presenten. ¿Qué opina usted? ¿Que se mantiene la intención de presentar el proyecto de reforma? Claro ¿O que que habrán sí. desistido? No, el proyecto de reforma va. El proyecto de reforma va y obviamente quienes están dando señales de estar en minoría es el que está desesperado. Yo creo que cuando tú tienes las cosas seguras y bajo control, es que actúa como está actuando Danilo Medina. ¿Cómo evalúa usted el comportamiento del presidente Medina? Totalmente de acuerdo con eso. O sea, él es una persona que ha demostrado tener paciencia, de tener control de él. De no ser mecha corta, como él dice en la entrevista. La entrevista, yo creo que fuiste tú que la pusiste Sí, hoy, mecha corta y mecha larga, sí. de no explotar. Entonces, pero a eso se lo da a él, primero su forma de ser, ¿verdad? Pero segundo, la seguridad de lo que está haciendo. O sea, sus números están en un 60 y tanto %. Y no es verdad que no va a poder hacer. Él lo que ha sido prudente. Yo creo que ha leído el arte de la prudencia yo no sé cuántas veces. Él está siendo prudente y eso hay que felicitarlo. ¿No entiende usted, doña Alexandra, que el silencio del presidente Medina ya hoy, lejos de beneficiarle, pudiera perjudicarle porque se ve a un Leonel Fernández y a sectores de la oposición acorralando la intención de reforma para permitir la reelección del presidente? Bueno, si está acorralando, el ratón acorrala cuando se ve que lo van a matar. Y es la reacción que están teniendo ese sector del presidente Fernández. Yo no creo que el silencio del presidente Medina perjudique en absoluto. Claro, a los que somos mecha corta nos desespera. A los que son mecha larga como él. Lo ven con paciencia y lo entienden y saben que ese va a ser el resultado. Ahí se va a presentar el proyecto, se va a presentar y va a ser para que se haga lo que hay que hacer con... Y nadie puede entender que se va a hacer nada ilegal. La Constitución contempla, la propia Constitución dice cómo se hace en cambio a la Constitución. Y ese transitorio debe ser eliminado. ¿Le recuerda la actitud del presidente Medina al presidente Balaguer? Claro que sí, claro que sí. Mira, te lo voy a comparar con algo que no es político, pero que estaba cerca mío. El presidente Balaguer tuvo un déficit fiscal, ¿tú te recuerdas? En el año 94. Bueno, yo no sé si tú te acuerdas. Hubo un déficit, producto de que hubieron más pagos de los ingresos. Claro que sí, recuérdese usted con las obras. Correcto, y el presidente realmente, si te acuerdas del discurso del 27 de febrero, mostró su incomodidad porque él no trabajaba así. De ahí venía el ver los recaudadores hoy y mañana veo el director de presupuesto, ingreso y gasto lo que puedo. Bueno, pero se presentó un déficit fiscal. Justo en ese año, yo desde Renta Interna estaba haciendo reclamo de impuesto a lo que era Codetel en aquel entonces, que para esa época lo que yo estaba reportando que esa empresa tenía que pagar era mucho dinero. O sea, lo que entendía y demostré que había dejado de pagar un monto importante. Tan importante como que eso podía ayudarlo muchísimo en el déficit. Cuando yo empecé mi proceso, le llevé al presidente mi expediente y era tan grande que llegué a decirle, presidente, yo no quiero que usted piense que yo estoy loca, porque el IRETA no sabe de impuestos, ahora de repente mira con lo que sale a una empresa como esa, ¿verdad? Los ejecutivos de esa empresa quisieron verlo personal, nunca lo recibieron. Apoyo que sentí que me dio para el trabajo que yo estaba haciendo. Bueno, pero cuando te digo que voy a compararlo con la actitud del presidente ahora y tiene que ver con la mecha larga, el secretario de Finanzas estaba desesperado, me tenía loca, porque él decía que con eso se podía pagar, se necesitaba para la regalía pascual de ese año, porque había problemas. Mira, Víctor, si tú me preguntaste sobre ese expediente, me lo preguntó el presidente Balaguer, que me veía todos los días.
Nunca me dijo, venga acá, ¿y cuándo es que usted va a terminar de que esto sea una realidad? Porque tenía que tener un apuro él, económico, porque lo necesitaba. Y lo demostraba el ministro de Finanzas, porque ese sí me llamaba. Nunca me llamó. Yo cerré ese expediente cuando yo lo consideré que se podía cerrar, y ya cuando se podía cerrar le dije, presidente, ya esto es lo que se le debe, lo que debe pagar la empresa al Estado. Yo necesito ahora un decreto, porque en el expediente había que el presidente autorizar una serie de cosas, y él me dijo, haga el decreto. Hice el decreto, se lo llevé, me lo firmó, y nunca me dijo, hasta que yo no llevé ese cheque, que cuando lo llevé me dijo, eso es para el déficit. Cuando llevé el cheque pagando los impuestos, que lo llevé la noche que me lo pagaron. O sea que, claro que me recuerda a Balaguer, porque ese era Joaquín Balaguer, una persona que no se salía, ni se extralimitaba, ni se... Digo, esa fue mi experiencia. Y esa es la actitud que tiene el presidente. El presidente tú lo ves en ambientes de inauguraciones, donde tú lo puedas ver, y él tiene toda su paciencia. ¿Qué usted le aconsejaría al expresidente Leonel Fernández? Hacer un acuerdo. Yo creo que él debe ya sentarse con su amigo, con su compañero de partido de tantos años, de tanto trabajo juntos, y sentarse ambos a ver de qué manera se hace un acuerdo político interesante e importante para el partido y que no se perjudique el país. Sobre la base de que pueda él apoyar la reelección del presidente Medina. Cuando te dije que no se perjudique el país es porque entiendo que el que gana es el presidente Medina. Y quien es la persona en este momento que puede seguir el trabajo que ha hecho por todos los dominicanos, por los pobres, por todo, es el presidente Danilo Medina. Y yo creo que sería de parte del presidente Fernández muy aplaudido por todo el mundo si es una persona que cede ante esta situación, que ha ido llegando a momentos muy difíciles. Por último, la oposición. ¿Cómo evalúa usted el comportamiento del Partido Revolucionario Moderno? Bueno, yo creo que la oposición entiende que no tiene que ser oposición. Yo lo veo pasivos. Y es porque deberían ser un poquito más agresivos en apoyar al presidente Medina de alguna manera, porque a ellos les convendría tal vez una división del PLD. Pero la oposición que se ha hecho interna, a lo interno del PLD, ha hecho que la oposición no ha tenido que ser más que pasiva. Yo lo veo pasivo, yo no lo veo en un trabajo de campaña apenas a meses casi de las elecciones del 2020. ¿Considera usted que el expresidente Leonel Fernández se ha convertido más en líder opositor que los líderes opositores del PRM? Pero eso es mismo lo que estoy diciendo. Claro que sí, es tal que lo ha eclipsado. Se ha eclipsado la oposición, el PRM. Además de que pienso que ellos no sabrán a quién coger de oposición, si a Leonel o a Danilo. No, es evidente que ellos prefieren competir con Leonel como candidato. Eso es lo que ha dicho Hipólito, que él prefiere a Leonel. Porque entonces ahí aprovecha y entonces dice por qué. Sí. Pero en este momento ellos realmente, yo lo siento que no saben qué hacer. Esa es mi percepción del PRM. Gracias, doña Alexandra. A usted, joven, qué mi hijo. Gusto haber compartido aquí con usted. Salúdeme al señor Peña. Se lo doy, y claro. A Laura y a Quiquito. Y cuando ve el programa, también. Gracias, mi querida doña Alexandra. Señores, a ustedes también las gracias por el honor y el placer de su sintonía y habernos permitido compartir estas experiencias de vida y estas importantes declaraciones de la licenciada Alexandra Izquierdo, directora de la Oficina Nacional de Estadística, pero una dirigente política con vasta experiencia y una funcionaria pública muy eficiente. Recuerden que Víctor en Vivo es también Víctor Online y que ustedes pueden sintonizarnos a través de nuestras plataformas digitales.
nuestra página de internet, victorenvivo.com, también nuestro canal de YouTube, Víctor en Vivo. Ahí usted entra, le da a suscribirse y usted recibe las notificaciones de nuestras entrevistas, comentarios y todo el contenido de nuestro programa disponible en YouTube. Usted lo ve a la hora que usted quiera y desde la plataforma digital que usted prefiera, su teléfono, su computadora, su tableta, y también las redes sociales, @Víctor en Vivo en Instagram y @Víctor en Vivo en Twitter, y nuestro fanpage Víctor en Vivo en Facebook. Que pasen feliz resto de la noche y hasta mañana.